del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de la Presidencia de la República. La fuga de Ricardo Patiño, el ex canciller de la República, tras haber sido acusado por el gobierno de intentos de desestabilización al régimen. Hablaban de supuestos hackers rusos, colaboradores de Wikileaks. Una salida del país que se pudo evitar, o qué pruebas tiene el gobierno sobre sus señalamientos. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La carta de intención con el FMI que contiene una reforma tributaria. ¿Cuánto tiempo invierte trabajando el ciudadano para pagar sus obligaciones con el fisco? ¿Continúan las trabas al comercio y la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas? Lo vamos a conversar. Hoy estará con nosotros también Johnny Terán, prefecto electo por Los Ríos del Partido Social Cristiano. Su réplica a Galo Lara, ex candidato a prefecto de Los Ríos, con la denuncia que una misma firma se plasma en distintas actas de varios recintos electorales de esa provincia, también actas sin firmas, entre otros. La respuesta del virtual ganador. El ex canciller Ricardo Patiño, a quien se lo acusa de instigación, abandonó el país el pasado jueves. Luego un juez ordenó su prisión preventiva. Además, la justicia trabaja ahora para pedir a la Interpol que emita la notificación roja para detener al exfuncionario. Ricardo Patiño, quien estuvo junto al expresidente Rafael Correa durante todo su gobierno, al frente de varias carteras de Estado, desde este jueves tiene condición de procesado y pesa en su contra una orden de prisión preventiva. Así lo dictaminó un juez de Latacunga, quien abrió instrucción fiscal en su contra por el delito de instigación, debido a declaraciones en las que llama a la resistencia combativa. Solicitará la difusión roja a Interpol. Cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa, porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. El ex vocal de la Judicatura, Fernando Yávar, quien actuó como abogado de Patiño, anticipa que será juzgado. Ya sabemos que lo van a acusar y que vaya a ser llamado a juicio. De parte nuestra continuaremos ejerciendo el derecho a la defensa de Ricardo Patiño, porque en este caso no cometió ningún delito. Él lo que ha hecho es ejercer un derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero Ricardo Patiño ya no está en el país. Su registro migratorio da cuenta que entre 2018 y 2019 salió de Ecuador en 21 ocasiones. Los destinos más repetidos fueron 12 viajes a Venezuela y 4 viajes a México. Y su último viaje fue el 17 de abril, con destino Perú. No registra regreso. De ahí viajó a México, según lo confirmó Carlos Dalulema, director nacional de la Policía Judicial. Sí, ha salido del país, eso está verificado, que igualmente tomó el destino hacia el país del norte. Los colegas del Perú así lo han registrado, la persona no tenía ningún impedimento. Juan Carlos Machuca, denunciante del caso, lamentó que la prisión se dicte cuando Patiño ya no está en Ecuador. Lamentablemente un prófugo más que engrosa las listas de los prófugos de la Correato. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti y a todos quienes nos acompañan a esta hora. La oposición al gobierno de Lenín Moreno sostiene la teoría de que el retiro del asilo diplomático a Julian Assange no fue sino el resultado de una solicitud que realizó el gobierno de los Estados Unidos a finales de junio del 2018 a propósito de la visita que realizara el vicepresidente de ese país, Mike Pence, al Ecuador. Pero que no fue eso lo único que se acordó, señalan los propulsores de ese discurso, que también se convino en perseguir a Venezuela y destruir el proceso de integración sudamericano que proponía UNASUR. Ahí no termina todo. La oposición también señala que más allá de los acuerdos, lo que hizo que el gobierno de Moreno tomara la decisión final fue la publicación de los INA Papers, fotografías y conversaciones del presidente de la República, así como de su esposa. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, bienvenido a Contacto Directo. De todo esto que se dice que es cierto,
y que no. Buenos días. Buenos días, Lenin. Quienes sostienen esa teoría son quienes están fuera del país, quienes han fugado. El Ecuador entero sabe que el Ecuador tomó una decisión soberana. El presidente de la República no responde a chantajes ni amenazas. Y el Ecuador hoy día tiene la tranquilidad de que no estamos nosotros buscando titulares del mundo, como lo hizo el expresidente Correa, y poniéndonos en problemas con aliados comerciales, con los países donde están nuestros migrantes, sino que nosotros tomamos decisiones para el beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. El mismo día que se le retire el asilo a Julian Assange, la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que un miembro clave de Wikileaks vivía en el Ecuador, que se buscaba desestabilizar el gobierno y que no actuaba solo. Recordemos esas declaraciones. Uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana. Hay tanta ilegalidad, tanta abuso del derecho, que yo sí tengo que pensar seriamente si me quedaría en el país. En principio sí, pero yo sí tengo que pensar seriamente. Para que me quiera involucrar a mí con un ser humano que en mi vida he sabido de la existencia de él. Finalmente llegué a saber por los periódicos que se llama Hola Vini. En mi vida lo he visto por ninguna razón. Que hay 12 coincidencias. No hay ninguna coincidencia. Que pongan los pasajes, que pregunte, que nos enseñe. Hasta ahora no enseña nada. ¿Qué pasó aquí? Porque se advirtió que había pruebas de que alguien había cometido un delito. El señalado advierte que se va a ir del país. La justicia advirtió por otro caso que no le iban a poner ninguna medida cautelar. La salida de Patiño, por ende, lo que menos debe haberles causado a ustedes es sorpresa. A nosotros ni al Ecuador, Lenin. Tenemos que recapitular cómo funciona una democracia. En una democracia, un gobierno hace lo que hizo la ministra del Interior. Denuncia que tenemos evidencias, presenta las evidencias a la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía con Patiño y qué hizo la Fiscalía con Vini? Pidió prisión preventiva. En el caso de Ola Vini le concedieron una prisión preventiva y un juez lo mantiene detenido por investigación. Ese proceso, como ustedes conocen bien, le concierne a la justicia. En el caso de Patiño, un juez decidió no pedir prisión preventiva. Pero eso era por otro caso del año por la pasado. Frontera porque no tiene impedimento de salida del país. Ya no estamos viviendo en la época de la dictadura en la que la policía hace lo que le da la gana. La Juan Sebastián, ese caso, esa solicitud de prisión preventiva era por otro caso del 2018, no era por esto. Pero la justicia tiene que darnos una orden, Lenin. Nosotros no podemos venir y detener. Pero solicitaron ustedes un acto urgente. Porque por supuesto, es exactamente lo que solicitó la Fiscalía. Y una jueza se lo negó. Hay que preguntarle a la jueza por qué no lo entregó. No le corresponde al gobierno meter presa a la gente sin orden de juez. Eso es una dictadura. En una democracia, y cuando hay separación de poderes. ¿Presentaron un acto urgente en La Tacunga? Por supuesto que sí. ¿Por qué en La Tacunga y no en Quito? Discúlpeme, Lenin, eso le corresponde responder a la Fiscalía. La Fiscalía es la que presenta la petición de la orden preventiva y es la jueza la que lo negó. Eso hay que preguntarle exactamente a la Fiscalía. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Entregó todas las pruebas, todos los indicios de prueba. Y nosotros tenemos la misma indignación. Pero en una democracia, el gobierno no puede meter preso a quien le da la gana. El gobierno tiene que pedir a la Fiscalía y a la justicia que haga su trabajo y presentar más de 700 denuncias contra el gobierno anterior. Yo le quiero hacer simplemente una reflexión. ¿Usted cree que ellos caminarían tranquilos si este gobierno no habría hecho su trabajo contra la corrupción? Hoy día tienen que tratar de gritar al mundo que hay persecución. No es así. Solamente hemos presentado pruebas contundentes que hoy lamentablemente la justicia no las tomó y uno más del grupo está fugado. ¿Cuáles son esas pruebas que se tienen contra Ricardo Patiño? María Paula Romo dijo que viajaban juntos o en fechas cercanas a los mismos destinos. Patiño dice que no lo conoce al señor Vini. ¿Ustedes pueden demostrar lo contrario? Lenin, lo fundamental, nosotros no podemos entregar las pruebas específicas porque son parte de un proceso, pero hay que juntar los puntos. Es decir, el señor Patiño decía, hay que tomarse las calles, hay que tomarse las instituciones públicas, no les tengamos miedos, vamos presos si es necesario. El gobierno no presenta la denuncia, la presenta un ciudadano. Cuando un juez va a dictar prisión, el que decía que no tenía miedo, se fuga del país. Cuando la ministra del Interior presenta pruebas concretas de un hacker internacional de enorme dimensión, viajando al mismo tiempo que el ex canciller que le había entregado el asilo a Assange, el que había tolerado que el señor Assange se mete en política exterior, ponga heces fecales en las paredes, ese que decía soberanía y que no tenía miedo, se había tragado eso.
Y de pronto, ese mismo señor, cuando se presentan las pruebas para el señor Vini, que tendría correlación con el señor Patiño, se pinta del país. Es decir, juntemos los puntos, Lenín. Es exactamente en las mismas semanas en las que hubo 60 millones de ataques contra el Ecuador en términos cibernéticos. Por supuesto que se mueren del miedo porque tienen algo que temer. El presidente Moreno no tenía nada que temer y por eso sacó a Sánchez de la embajada. El que nada debe, nada teme. Es la diferencia con quienes se fugan. Juan Sebastián, las pruebas que no se pueden conocer son aquellas que producen o que genera la Fiscalía. Pero si la ministra del Interior, si ustedes como gobierno tenían pruebas, ¿por qué no las presentan? Porque son parte de un proceso investigativo. Las pruebas que no se pueden conocer son las que son parte de un proceso de investigación. Nosotros no podemos salir con las pruebas, develar las pruebas y que luego estas mismas personas se valgan de que nosotros presentamos las pruebas para anular el proceso. Otra cosa que llama la atención, y lo debo decir porque la gente le debe llamar la atención, es que ellos hablaron de que pusieron un consejo de la Judicatura independiente, ¿no es cierto? Y el mismo señor Yávar, que era de ese proceso independiente o de ese consejo independiente que puso jueces y fiscales, yo soy el defensor de Patiño. Es que ni siquiera cuidan las formas, Lenín. No cuidan ni las formas. Es una vergüenza que el Ecuador, al mismo tiempo que el presidente Moreno está en los Estados Unidos siendo condecorado, siendo agradecido por los ecuatorianos y por el mundo por las decisiones que ha tomado, por ejemplo, en temas de discapacitados, tenemos que presentar estas noticias al mundo cuando un miembro del Consejo de la Judicatura, supuestamente independiente, el señor Yávar, es el defensor de Patiño. Es decir, ya no tienen ni siquiera la cara para buscar otra gente que los represente. Permítame una aclaración para tener algo lo suficiente, para que no haya duda sobre un tema. Hubo entonces dos solicitudes de prisión preventiva en contra de Ricardo Patiño, una por el caso de incitación del 2018 y otra por este caso de la conspiración en contra del gobierno junto a Ola Vini. Al gobierno nacional le concierne entregar las pruebas que el gobierno tiene para que los jueces hagan su trabajo. Nosotros no hacemos solicitudes de prisión preventiva, eso lo hace la Fiscalía. Presentamos las pruebas en los dos casos, la Fiscalía decidió pedir prisión preventiva en el un caso, en el otro caso la Fiscalía está investigando. El señor Patiño, me imagino que temiendo lo que venía en el otro caso, se fuga del país. Fernando Alvarado se fue del país y Ricardo Patiño se va del país. Carlos Ochoa está en Bolivia, Carlos Politi, su hijo, en Estados Unidos y no se logra su extradición. Sofía Espín, Rafael Correa. Va mal la cirugía mayor contra la corrupción. No es así. Iría mal si estarían aquí en el país libres caminando como caminaron durante mucho tiempo. Pero hay más denuncias que sentencias. Un ratito. No es así. Hay un exvicepresidente preso, hay 3 exministros presos, hay más de 12 subsecretarios presos. Perdóneme un ratito. Iría mal si es que habría impunidad. Impunidad habría si es que el presidente no habría tomado las decisiones de decirle a su gabinete que presente las denuncias. Están fugados porque no están cómodos en el Ecuador. A nosotros no nos corresponde apresarlos, nos corresponde denunciarlos. Es a la Fiscalía y a la Justicia que les corresponde apresarlos e impedir que se vayan del país. ¿Qué pasa con la Comisión Internacional contra la Corrupción que anunció el presidente Moreno? Iván Granda dijo que para inicios de abril estaría conformada y abril se está terminando y no tenemos todavía los nombres de quienes la integrarán. Iván Granda lo que dijo es que la comisión está compuesta por organizaciones multilaterales. Las organizaciones multilaterales se toman tiempo para poder aprobar las personas que son parte de la comisión. Es la diferencia con que nosotros como gobierno decidamos quién la conforma. Por eso es a mediados de mayo que se presentará esa comisión y antes de que la comisión siquiera esté compuesta, este gobierno ya ha entregado 700 denuncias. Por eso es que no están tranquilos caminando por la calle, porque nosotros no vamos a parar y el presidente Moreno no va a parar en lo que le ofreció al Ecuador y es parar ese sangrado de corrupción del gobierno pasado para que nunca más se pueda repetir ni en el nuestro ni en ninguno en el futuro. Ahora, una cosa es respetar la independencia de la función judicial, que es lo normal, que no amerita de ningún reconocimiento, porque esa es la conducta de los demócratas. Pero otra totalmente distinta es respetar la metida de mano en la justicia, que está vigente, que ustedes lo señalan y lo reconocen. ¿Se puede hacer algo frente a ello? Para eso hubo un cambio en el Consejo de la Judicatura, para eso el presidente Moreno llamó a una elección en consulta popular para un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Para eso quienes sí fueron nombrados por ese consejo ya no son los panas, los amigos del gobierno actual, son personas independientes y honorables. A ellos hay que pedirles cuentas, porque hoy día no es... Y no creo que tenemos que caer en la lógica de que es normal, porque en este país no ha sido normal que un gobierno le saque las manos a la justicia. Lo normal es eso en el mundo, en una democracia sana. Y esa democracia sana es el legado más importante que el presidente Moreno le va a dejar al Ecuador. Ahora, en lo que refiere a los nombres que van a integrar esta Comisión Internacional contra la Corrupción, los está trabajando la ONU, pero el gobierno ha hecho una propuesta también. Lo están trabajando algunas organizaciones, no solamente es Naciones Unidas, son algunas organizaciones internacionales que están buscando las personas que puedan entregarle al Ecuador la certeza de independencia, de conocimiento, de trayectoria, para que esa comisión no solamente tenga una
lógica de transparencia para el Ecuador, sino también tenga esa misma dinámica hacia el futuro internacionalmente. ¿Nacionales o extranjeros? De los dos, nacionales y extranjeros. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, gracias por venir a Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, y su revisión al acuerdo con el FMI, una reforma tributaria en camino. Lo analizamos al volver. Quédese con nosotros. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos tus televidentes. Buenos días también. En la carta de intención al FMI, el gobierno se comprometió a reajustar la masa salarial, optimizar subsidios a los combustibles, una reforma tributaria y reducir el gasto público. ¿Cómo ven desde las cámaras la capacidad de cumplimiento del gobierno de lo que ofreció? Bueno, creemos que el acuerdo con el fondo, lo hemos dicho y lo reiteramos, es positivo en el sentido de que nos encamina por un estado de cosas donde se consigue financiamiento, plata que viene en mejores términos y ayuda al país. Ahora, el tema es que hay dos economías. Una es la economía del Estado y la otra es la economía del mercado. Me refiero a que no solamente el gobierno debería de meterle ganas y energía a salvaguardar el bolsillo público, sino que lo que habría que pensar es cómo el gobierno va a devolverle el vigor y la liquidez y la reactivación en el bolsillo del sector privado, de la ciudadanía en general. Y para eso nosotros pensamos que si el comercio se facilita, la economía resucita. Y la clave pasa por específicamente eliminar ciertos impuestos que han sido una suerte de lastre que han impedido el despegue económico. Me refiero a dos rápidamente: el anticipo del impuesto a la renta, que a los comerciantes los revienta, y el impuesto a la salida de divisas. Ya vamos a hablar sobre eso. Ahora, esta reforma tributaria estaría para octubre. ¿Les preocupa que el gobierno pueda plantear ahí mayor recaudación con más impuestos en lugar de menos? ¿Hay otra opción tal como están las cosas? Los comerciantes creemos que el gobierno debería de adelgazarse bajando gastos en vez de engordarse subiendo impuestos. Aquí la clave es hacerle la vida más fácil al sector productivo, que es el que genera el caudal de empleos que el país necesita, sobre todo en momentos donde las cifras de empleo pues son muy complejas. Son más de 262.000 ecuatorianos los que pasan pues a engrosar las filas del empleo no adecuado en el último trimestre de este año en relación al anterior, y eso es lo que se debe cambiar, y lo podemos hacer si trabajamos juntos. La Cámara de Comercio propone empleo para todos, dando facilidades para contratar, pero sobre todo necesitamos dejar de meterle el palo en la rueda al comercio. El palo son los impuestos, la rueda es la actividad comercial que mueve y dinamiza el país. Pero ¿cómo hacerlo si necesitan más ingresos y en un corto plazo, digo, el requerimiento de aquellos ingresos? La Cámara hizo un cálculo sobre cuántos días del año supone para los trabajadores financiar todas las obligaciones tributarias impuestas por el sector público. Tasas, aranceles, obligaciones fiscales al municipio. ¿Cuántos días trabajamos al año para pagar obligaciones del Estado? ¿Y cuánto o qué ha cambiado estas cifras? Mira, el Día de la Libertad Tributaria o el Tax Freedom Day es un cálculo que se hace mundialmente, y la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras, lo hacemos para el Ecuador, y lo que se ve es que cada año que pasa ese día va creciendo, es decir, cada vez tenemos que trabajar más días del año para mantener al Estado, y eso pues no es una fórmula para salir adelante. Se nos lleva casi todo el primer trimestre salir de esa situación. Por eso lo que nosotros proponemos es eliminar estos impuestos que le hacen la vida complicada, que le succionan la liquidez al comerciante, específicamente el anticipo del impuesto a la renta, que es una suerte de adelanto de impuestos que atrasa a todas las empresas del país. También el impuesto a la salida de divisas, que es este impuesto que le encarece la vida a todo el mundo. Pero en los cambios concretos, ¿cómo proponen hacerlo? Porque ha habido ciertas modificaciones en cuanto al anticipo, al impuesto a la renta. Ustedes insisten en eliminarlo, también el ICD, ISD, también hablan de ciertos reglamentos INEN. ¿Qué pasa, por ejemplo, todavía con las trabas que están dando al comercio en aduana, el que exista estos requisitos INEN que solo aplican para Ecuador, que no han homologado con normas internacionales? Así es, los reglamentos
técnicos supuestamente de calidad terminan siendo una calamidad para el comercio. Me refiero a la reglamentación técnica ineficiente. Eso es un disparate. ¿Cómo puede ser posible que el país, por un lado, está haciendo cosas positivas, como el acuerdo con el fondo que comentamos, y por otro lado, el INEN está peor que nunca? Es una traba para el comerciante, es un dolor de cabeza. En concreto, ¿qué significa esto de aquí? Que usted, para poder ser comerciante, tiene que cumplir con una tramitología inmensa que en algunos casos es imposible. Conversaba en este último feriado con un comerciante que me decía: no puedo vender ventiladores. ¿Por qué? Porque la tramitología que te piden, la certificación, las pruebas de laboratorio que no existen en el Ecuador para simplemente poder vender un ventilador, que aquí pues la gente en la costa sabe lo importante de los calores que se nos vienen, y ni siquiera eso se puede hacer porque ponen una tramitología que es imposible de cumplir. ¿Cuál es la propuesta de la Cámara de Comercio? Digamos, en términos sencillos, cortar de raíz esto de aquí, eliminar la tramitología ineficiente. Pero siendo un poco más específico, nosotros pensamos que la solución intermedia es tener la homologación de la certificación internacional de calidad. Eso significa que si un producto cumple con todas las de ley en cualquier parte del mundo, pues ¿para qué le vamos a buscar aquí la quinta pata del gato pidiéndole requisitos exclusivos solamente del Ecuador? Y hablando de eso, porque hay una afectación en el comercio sobre ello, la Asamblea aprobó el 13 de marzo el nuevo Código del Comercio y ahí se recogieron algunas de las observaciones que ustedes habían planteado, pero ¿qué cambios importantes resaltan o qué queda todavía pendiente más bien? Mira, yo diría que el tema del código está bastante bien en cuanto que es una actualización, hay cambios más de forma que de fondo, sin perjuicio que todavía hay unos temas de fondo que los estamos trabajando, pero lo grueso no es lo que está en el código, sino lo que está por fuera del código, y es específicamente esto que conversamos. No puede ser posible que el Ecuador al día de hoy se siga haciendo la vida difícil, siendo que hacer negocios es difícil, nos hacen la vida más difícil con esta tramitología ineficiente. No puede ser que durante la década del correísmo se denunció ese impuesto criminal que es el anticipo del impuesto a la renta, que a los comerciantes los revienta, y que han pasado 2 años y pico de un nuevo gobierno que quiere hacer las cosas mejor, pero seguimos hablando de lo mismo porque no lo han cambiado. Recordemos que nosotros hemos propuesto una fórmula en lugar del anticipo del impuesto a la renta. La fórmula es muy lógica, es muy clara y es muy justa, y es renta ganada, renta pagada. No tiene sentido que te quiten esa liquidez que tú lo utilizas para tu capital de trabajo, para comprar mercaderías, para contratar gente, que es lo que el país necesita. Usted dijo hace pocos minutos que ven con buenos ojos, por ejemplo, el haber accedido al financiamiento de parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en esa carta, Ecuador dice que a lo largo de estos años, en la carta de intención, que a lo largo de estos 10 años, nuestra deuda pública total se casi duplicó, del 24% del PIB en 2008 al 46% del PIB en el 2018. Esto de acuerdo a la metodología del FMI. Pero seguimos endeudándonos, igual con el FMI ahora, pero seguimos endeudándonos. ¿Por qué ahí sí lo ven con buenos ojos? Mira, como todo en la vida personal, familiar, empresarial y también del sector público, hay deuda buena y deuda mala. Lo que hace que sea buena o mala es qué haces con esa plata. No es lo mismo invertir que despilfarrar. Lo que nosotros planteamos es que el gobierno, con los nuevos recursos, invierta de tal manera que dinamice la economía. ¿Cómo se logra eso ahí? Bueno, adelgazando al gordito que se rehúsa a querer entender su nueva situación. Nos referimos a que el Estado no puede seguir teniendo un tamaño de cuando el precio del petróleo andaba por encima de los $100. Hoy en día hay otra realidad de las cosas. El Ecuador tiene que adelgazar su sector público. Necesitamos mucho menos burocracia de la que tenemos y necesitamos crecer por 3 o por 5. Cuando hablamos con gente del exterior, con inversionistas, gente que busca estos joint ventures, nos dice cómo es posible que en el Ecuador la gente esté anestesiada y no se queje de que las pretensiones sean crecer al 1%. Claro, pero para saber que no va a haber un crecimiento, sino una reducción, digamos, eso todavía está por verse. Por ende, para saber si fue deuda buena o deuda mala, todavía tenemos que esperar a ver cómo se la invirtió. Hay, según el FMI, el requerimiento de que exista una necesidad de control fiscal más riguroso. Le pide eso a Ecuador y además una mayor o una mejor gestión financiera pública para mejorar la efectividad de la política fiscal. ¿Qué sugieren ustedes sobre eso? Específicamente parar la despilfarra. Nosotros hemos dicho, al
al día de hoy la factura de la burocracia nos cuesta a la ciudadanía en general más de 9.000 millones de dólares al año. Así era antes y así sigue siendo ahora. Ahí hay mucho espacio para buscar mayor eficiencia. Específicamente, la despilfarra de las empresas públicas. Al día de hoy todavía hay empresas públicas, el Estado jugando a ser empresario. Ahí está ese despilfarro. Hay que frenarlo. No puede ser de que se pretenda seguir dispendiando los recursos del sector privado cuando en la ciudadanía pues hace falta esa liquidez en el bolsillo de la gente. Nosotros hemos dicho eso ahí. También dijo el gobierno que los ahorros, porque aspiran a tener ahorros, a tener ingresos generados con los cambios que ya están planteando ahora mismo, y que eso les permitirá gradualmente empezar a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Lo bueno es que reconocen que es un impuesto que distorsiona, pero para cuando logren recuperar la estabilidad macroeconómica, es decir, que lo de eliminar el impuesto a la salida de divisas está todavía para largo. Y parece, digamos, cuento chino eso. Y por un lado, si vas a bajar el 0,5 a 10, digamos, anual, te va a tomar 10 años. Entonces, nosotros pensamos que esto debe eliminarse para antes de ayer, debe eliminarse por completo. Ese es el sentido de urgencia que tiene el país. La plata tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, no en el bolsillo del Estado. La plata cuando está en el Estado, esto es un tema conceptual, no es un tema de gobierno. La plata cuando se la lleva el gobierno, eso es un agujero negro y nunca se sabe a dónde va a parar. Necesitamos que la liquidez se mantenga en el bolsillo de la ciudadanía y que las empresas puedan volver a crecer, volver a vender. Esa es la solución, más plata en el sector privado y menos plata en el Estado. Las propuestas de Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Bienvenido, gracias por habernos acompañado acá en Contacto Directo. Gracias. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Johnny Terán, el prefecto electo por Los Ríos, de las filas del Partido Social Cristiano. Su réplica a Galo Lara sobre el fraude electoral en Los Ríos. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. En días pasados, Galo Lara, quien fuera candidato a la prefectura de Los Ríos por Sociedad Patriótica, presentó ante el Consejo Nacional Electoral un reclamo señalando que hubo un sinnúmero de irregularidades en el proceso del pasado 24 de marzo, los cuales terminaron afectando los resultados finales. Estas fueron sus declaraciones. Me remito a las pruebas. Actas sin firma de secretario ni de presidente están en la página web. Miren ustedes, estas mismas actas que están en la página web avalan un resultado sin firma ni de secretario ni de presidente. Este es el acta original que nos entregan de la Junta 004, 388 votantes. Cuando vamos a la página web, encontramos 300 votantes, 1.900. Hemos entregado ya nosotros al propio Consejo Nacional Electoral, aquí están, miren, actas inconsistentes de Baba, actas inconsistentes de Palenque, actas inconsistentes de Quevedo, actas inconsistentes de Zapotal, de Ventanas, actas inconsistentes de Vinces. Esto ha sucedido en toda la provincia de Los Ríos. Hoy nos acompaña Johnny Terán, prefecto electo de Los Ríos. Buenos días. ¿Estas actas inconsistentes por falta de firmas incidieron o no en el resultado? Sí, buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. No, realmente no. Lamentablemente, el señor candidato perdedor inventa cosas y está trayendo papeles que no tienen relación con el proceso electoral. Yo le quiero decir algo muy brevemente. Se refiere a esta acta de aquí, que no tiene firma, pero las actas de los sufragios, se pone firma adelante o se le pone la firma atrás. Aquí está la firma ya completa. El presidente, el secretario y todos los delegados de los partidos políticos. En el segundo caso, que muestra también una sin firma, esta le ha borrado la firma. Usted sabe que el papel aguanta todo. Esta es la misma que hemos localizado y tiene la firma en el lugar indicado. Lara se refirió además a la omnipresencia de un presidente de junta que se habría multiplicado para firmar actas en distintos cantones de Los Ríos. Así lo señaló, escuchemos. ¿Cómo es posible que en la provincia de Los Ríos existan hortillizos políticos?
Lo pruebo, ecuatorianos. La misma persona que preside la acta de Babahoyo es la misma que preside la acta de Mocache. Y el acta de Vinces es la misma persona que preside el acta de Mocache. Y el acta de Quevedo es la misma persona que preside el acta de Mocache. Y la misma persona que preside el acta de Vinces es la misma persona que preside las anteriores actas. Y el acta de Baba es la misma persona que preside el acta de Quevedo, de Mocache, de Valencia. ¿Qué pasó allí? A ver, después de las elecciones, que fue el 24, al día siguiente se instala el Consejo Electoral de Los Ríos y hay, de las 1.960 actas o urnas que se abrieron, casi el 10% quedan inconsistentes. Para hacer la lectura de esas inconsistentes, se realizan en el tribunal módulos de 10 módulos donde trabajan ahí recontadores que son empleados del mismo Consejo Nacional Electoral. O sea que en prefecturas se recontaron 1.198 actas, de ahí concejales, alcaldes, participación ciudadana. O sea que muchas personas las que trabajaron ahí han recontado 50 urnas, 60 urnas. O sea que él ha buscado justamente las de reconteo. Sería bueno que haga ver la otra parte donde dice reconteo. Esa es la explicación a lo que dice el señor Galo Lara. Pero que no solo es él quien reclama, sino todos los demás candidatos. Esto fue lo que dijo. ¿Cómo es posible que en Mocache todas las actas tengan el mismo tipo de letra? ¿Qué pasó en Mocache? Mire, cualquier letra, cualquier acta tiene el mismo tipo de letra en Mocache. Bueno, estamos dentro del periodo que estipula la ley. Aquí está entregado al doctor Luis Verde Soto, entregado al vicepresidente Enrique Pita, las pruebas con las cuales se cometieron el fraude en Los Ríos. A nombre de todos los candidatos a prefectos, hemos solicitado nuevas elecciones en Los Ríos. Lo mismo el señor Hurtado, lo mismo el señor Mendoza. Cada uno de nosotros estamos pidiendo que ganen limpiamente. Jaime Nebot habló de un descarado fraude en Los Ríos. Usted dijo que se habían manipulado las urnas en la Junta Provincial de Los Ríos. Ocurrieron horrores, se dejaron reclamos sin atender. Lo dijo incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Lo lógico es que haya nuevas elecciones? Se lo pregunto. No, Lenny, mire, aquí lo que sucede es lo siguiente. Primero se desarrolla, esta es la estructura, la Junta Receptora del Voto. Una vez que la gente vota ahí, esa urna se va a las bodegas de la Junta Electoral de Los Ríos. Todas esas actas que estuvieron inconsistentes, que no salieron en el primer tramo, al día siguiente ya habían cerca del 80% de las actas, 89% de las actas ya escrutadas, y inmediatamente la Junta Electoral comienza a revisar las que no entraron por inconsistencia. Ahí se revisaron cientos de actas, y después de ese resumen quedan ya consistentes todas, el 100%, aquí hay un certificado de que en Los Ríos está el 100% de las actas consistentes. Luego de esto vino de parte de los candidatos perdedores lo que se llama reclamaciones, que no llegaron a tiempo, por eso el presidente del Tribunal de Los Ríos no les dio paso a esas reclamaciones y cerró el escrutinio de la sesión de revisión de pruebas. Pero Jaime Nebot habló de un descarado fraude y usted el 7 de abril publicó que de inmediato iniciaría las acciones judiciales correspondientes contra los responsables de custodiar las urnas. Yo las he iniciado, Lenny. Mire, cuando pidieron los delegados políticos las reclamaciones y ilegalmente, después que se había cerrado ya el escrutinio, el doctor Páez, que fue el presidente de ese tribunal, él se retiró totalmente de esto porque estaba amenazado de muerte. Las cosas son muy difíciles y duras en la provincia de Los Ríos. Él se fue y en este momento está fuera del país por esa misma situación. El Consejo Nacional Electoral nombra un nuevo presidente, un nuevo vocal y nombra un nuevo presidente, y ellos reabren ilegalmente el escrutinio, ya estaba cerrado. Cuando abre, ya nos habían dicho los rumores de que las actas y las urnas estaban contaminadas. Y se comienza a hacer las revisiones y mire estos casos. Aquí tenemos un acta de Babahoyo en el tema de alcaldía.
donde el doctor Carlos Herman tiene 72 votos y el candidato que queda en segundo lugar tiene 70 votos. Cuando viene el reconteo, ya estaban contaminadas. Doctor Carlos Herman, 0 votos. Todos los votos de él los hicieron nulos. En nulos se subió la cifra a 104 votos, cuando los nulos normalmente son 20, 25. Y en el caso del candidato perdedor, le aumentan los blancos, se los ponen a favor de ellos. Esa era la mecánica. Le dañaban los votos válidos al ganador y al perdedor le sumaban los votos nulos. Lo mismo sucede en Mocache, que hay un caso parecido. Lamentablemente sí, se nos ha terminado. Rápidamente, Denis, Lenny, perdón, rápidamente. Aquí no estamos hablando. Yo he presentado ya, en este momento, yo presenté el 7 de abril, cuando vi esto, presenté la denuncia ante la Fiscalía, porque lamentablemente contaminaron las urnas en la sede administrativa. Y ellos tendrán que estudiar, analizar y resolver. Johnny Terán, prefecto electo del Partido Social Cristiano en la provincia de Los Ríos, gracias por venir a Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Lenny. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.